Campora. Eka. Eka Mesandu. Ante el margen tan pequeño que nos dejan nuestros productos y nuestra fuerza de trabajo, lo que nos enfrentamos es a unas explotaciones que no tienen margen de rentabilidad. Cuando tú no tienes margen de rentabilidad, la única salida que te deja el sistema es a producir en masa. Si empezamos a producir en masa y los productos son limitados, ¿qué va a pasar entre los baserritarras que vivimos y las baserritarras que vivimos unos a los de otros? Que empezamos en unas competencias que a lo único que nos lleva es a destruirnos unos a otras, y que en nuestros espacios rurales lo único que queden son macroindustrias productoras de monocultivos, bien sean de leche, bien sean de carne, bien sean hortícolas. Y con esto nos llevan a un dilema todavía mayor. Entonces, para competir con otros estados o con otros pueblos o con otras naciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Todavía ser más grandes? ¿Vamos a ser alguna vez más grandes que Estados Unidos, que Canadá? En nuestro pueblo, en Euskal Herria, tenemos unos recursos que hoy en día no estamos empleando ni en una mínima parte de lo que podríamos emplear para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Y estamos hablando de que estamos rompiendo y destruyendo esos recursos en pos de los que construyen otros lobbies, de los que construyen otras naciones o de lo que construyen industrias más potentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decir alto y claro que nos resistimos a eso, que todavía hay alternativas, que esas alternativas se llaman baserritarras, que están en todos y cada uno de nuestros pueblos y que están trabajando con la tierra que nos rodea, respirando el aire que nos rodea. Y lo que tenemos que decir es que tenemos que apostar por la materialización en alimento de ese trabajo. Tenemos que apostar por que eso vertebre y estructure la socioeconomía de nuestros pueblos. Y tenemos que apostar porque las ciudades y los pueblos se unan a través de este vínculo, tender puentes a través de la alimentación, tender puentes a través del compromiso compartido en nuestra soberanía alimentaria. Y para eso es inevitable que en estas fechas, ¿no?, de consumo totalmente acrítico y compulsivo, hagamos una reflexión sensata, para realmente hacer una apuesta en conjunto, un consumo que garantice y sostenga nuestras necesidades. Y lo que nos estamos encontrando es que, bueno, pues está habiendo cambios en la percepción, ¿no?, de lo que representa o de para qué queremos el entorno rural, ¿no? Para qué queremos el entorno que nos rodea. Es evidente que estos grandes debates hay que hacerlos, o sea, siempre va a haber que hacerlos y siempre tendremos que decidir como sociedad qué es lo que queremos que sea nuestro entorno, ¿no?, nuestra naturaleza, nuestros montes, nuestros campos, nuestros pueblos, cómo queremos que sigan vivos, ¿no? El problema es que en ese debate hay una desconexión total y absoluta y cada vez más palpable entre quienes mantienen su actividad de trabajar y de gestionar el espacio natural y vivir en esos campos con las contradicciones que este sistema genera, que las genera también en las grandes urbes, pero las que generan en el campo, con todas esas contradicciones, no estamos encontrando y articulando realmente espacios donde podamos compartir las responsabilidades sobre estas reflexiones. Inevitablemente los productores y productoras, los baserritarras y todas las baserritarras sabemos y somos conscientes que necesitamos la alianza de la sociedad y que esta sociedad, pues hoy en día se articula de la forma que se articula en grandes espacios urbanos y en grandes ciudades pero que a su vez son nuestros consumidores, ¿no? Y por lo tanto tenemos la necesidad de articular marcos de convivencia, de acuerdo, de debate. Necesitamos mirarnos cara a cara y necesitamos hablarnos y necesitamos apostar el uno por la otra, ¿no? Y por otra parte también lo que sí que creemos es que tiene que ser de igual forma percibido por la sociedad esto. O sea, la sociedad tiene que tener la necesidad de articularse con nosotros, de tenernos en cuenta, de tener en cuenta qué supone vivir en el campo, de tener en cuenta cómo está la situación de alguien que vive en un baserri, de alguien que vive en el campo, de alguien que vive del monte, y de escuchar, ¿no? Entonces yo sí que creo que estamos en un momento
en el que me preocupa mucho la división y la distancia que se están cogiendo a través de ciertos temas, ¿no? Ahora tengo bien claro que tenemos que empezar a cambiar ese chip, o sea, tenemos que hablarnos, tenemos que empezar a tener un diálogo, pero un diálogo en términos de necesidad, o sea, de que nos necesitamos unos a otras, ¿no? Por eso decimos que una de las formas en las que podemos empezar a empatizar y en la que podemos empezar a vincularnos es a través del consumo de nuestros productos. Esa es la reivindicación, ¿no? Nosotros llegamos, nuestro mejor argumento son los alimentos que ponemos a disposición de la sociedad. Ese es el mejor argumento. El mejor argumento es todo el trabajo que estamos haciendo para terminar en un alimento que alimente, pero que alimente de diferentes formas a nuestra sociedad, que alimente culturalmente también, que alimente en un sentido natural, que alimente, bueno, pues en un sentido social, no solo nutritivo, ¿no? Y bueno, y si no tuviésemos ese compromiso, realmente, pues en vez de ser baserritarras hoy en día, pues estaríamos hablando pues de que seríamos grandes industrias, que es a lo que nos quiere llevar este sistema. Nos está costando mucho, cada vez nos está costando más. El elemento de los precios, es el elemento de los etiquetados, el elemento de la normativa tan estricta. Se nos ponen normativas como si produjésemos en masa y como si estuviésemos produciendo para vender a 14.000 kilómetros, que es lo que hace la agroindustria. Cuando nosotros en lo que más vendemos es en el área o lo que pretendemos es vender en el área más cercana a nuestro lugar de producción, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que tendríamos que hacer una reflexión compartida. Ahora, en esa reflexión compartida no perdamos nunca de vista y que no se nos olvide nunca preguntar cuál es la situación del campo, cuál es la situación de la gente que está intentando vivir del campo, del monte, en los pueblos, cuál es esa situación y, por lo tanto, en qué podemos ayudar. Vamos a salir a la calle, vamos a reivindicar cuando sea necesario, en base a las fuerzas que tengamos. A veces conseguiremos de una forma movilizadora más potente, otras veces más simbólica, pero no vamos a parar. No vamos a parar. Lo que sí pedimos es que se nos acompañe en este camino y que construyamos alternativas, porque esto es insoportable.